Buenas tardes, nosotros somos el grupo de Nicole Cardona, Valentina Barani, Valentina Cova, Gabriela Tapatá, María Corina Vargas y Elizabeth Cianamea. Y vamos a hablarles sobre miembro fantasma, efecto placebo, efecto nocebo y dolor referido. Como primer punto vamos a tocar el síndrome del miembro fantasma. El dolor de miembro fantasma se caracteriza por la presencia de sensaciones dolorosas en un miembro ausente. Es una enfermedad clasificada de origen neuropático, ya que está en el sistema nervioso y es específicamente del tipo no inflamatorio. Su incidencia parece ser independiente del género, del nivel de amputación o de la edad en adultos. Sin embargo, es menos frecuente en niños y en jóvenes y prácticamente inexistente en personas nacidas sin la extremidad. Pueden ser tanto de duración corta o constante. Los de duración corta son episodios cortos de sensaciones dolorosas y constante es la percepción intensa del miembro que no está ahí. Suele ser más intensa en las porciones distales y puede ser tipo punzante o con calambres. El inicio puede ser inmediato o muchos años después de la amputación. Hay estudios que dicen que el 50% de las personas lo pueden tener 24 horas después de la amputación, pero incluso el 60 o el 70% lo tienen un año después. En cuanto a los factores periféricos, las sensaciones dolorosas y la compresión en el miembro fantasma es el reflejo de la tensión muscular en el miembro residual, lo cual puede ser fácilmente evidenciado en una electromiografía. Durante una amputación, los nervios periféricos son lesionados, lo que resulta en la disrupción del patrón normal de los impulsos nerviosos aferentes a la médula espinal. Es decir, se da una eliminación o interrupción de los impulsos nerviosos sensitivos al destruirse o lesionarse las fibras nerviosas. Además, es muy común la formación de neuromas en el miembro residual, los cuales causan dolor en él y se cree que podrían tener una participación importante en el desarrollo del dolor en el miembro fantasma, ya que la sobreregulación de los canales de sodio que tienen estos incrementan la sensibilización a los estímulos y la actividad aferente hacia la corteza cerebral, que es interpretada como estímulos del segmento amputado. Factores centrales tenemos a la plasticidad espinal y a la reorganización cortical. Plasticidad espinal. Posterior a la lesión del nervio periférico, las neuronas del cuerpo posterior de la médula espinal muestran debilidad central, proceso que se caracteriza por presentar potenciación a largo plazo, en el cual estímulos nociceptivos de corta duración generan potenciales postsinápticos aumentados durante un largo periodo de tiempo. Asimismo, se puede presentar hiperexcitabilidad, reducción de procesos inhibitorios, cambios estructurales en las terminaciones nerviosas de las neuronas, etc. Ahora tenemos a la reorganización cortical. Aquí se observaron en 4 sujetos una reorganización en el homúnculo de Pienfield. En sujetos amputados en miembros superiores, aproximadamente de 2 a 3 centímetros, con una correspondencia entre sitios de estimulación en el rostro y sensaciones fantasmas en las extremidades amputadas, sugiriendo que la reorganización cortical pudiese ser causante de dicho fenómeno fantasma. Los axones proximales de los nervios segmentados de la médula forman brotes y conexiones con las neuronas aledañas a la médula. A su vez, hay un aumento en la sustancia P y en la bradicinina que generan un fenómeno de aumento de la señalización de los estímulos en la médula, que esta a su vez conlleva a una hiperexcitabilidad. Y todo esto es descrito como el fenómeno de la sensibilización central. En cuanto a los factores psicológicos, tenemos que no contribuyen o no parecen contribuir en la etiología, pero sí se comprueba que puede afectar el curso y la severidad de los dolores o de el dolor. Es probable que esta reorganización no sea nada más en las áreas sensoriales del dolor,
sino que también se reorganicen en las áreas afectivas del dolor, como lo son la ínsula, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal. Para tratar el miembro fantasma se encuentran los tratamientos farmacológicos, donde están los opiáceos. Estos se unen a los receptores opiáceos periférica y centralmente, ocasionando así analgesia sin pérdida de tacto, propiocepción o estados de conciencia. Asimismo, se utilizan también la morfina, ya sea por vía oral o por vía intravenosa, como también anticonvulsionantes. También se utilizan los antagonistas del receptor N-metil de aspartato, NMDA. Este tiene un papel fundamental en la plasticidad sináptica y está íntimamente relacionado con la facilitación del proceso de dolor. Como su nombre lo indica, son antagonistas no competitivos del receptor. Eso quiere decir que evitan de este modo la transmisión de la señal emitida por glutamato y son los principales activadores de las señales excitatorias del ganglio de la raíz dorsal. Entre los tratamientos farmacológicos también se encuentran los antidepresivos. Los antidepresivos tricíclicos son los más comúnmente utilizados. Estos modulan el dolor a través del bloqueo de canales de calcio y sodio, la inhibición de la recaptación de monoaminas y el bloqueo del receptor NMDA. También son utilizadas la calcitonina y anestésicos. Entre los tratamientos no farmacológicos se encuentra la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Esta técnica se refiere a un generador portátil de corrientes eléctricas que se colocan en la superficie de la piel y estas activan fibras nerviosas. También es comúnmente la acupuntura. Entre los tratamientos no farmacológicos también se encuentra la terapia de espejo. Esta fue descrita principalmente por Ramachandran en 1996 y consiste en imaginarse el movimiento de la extremidad amputada observando el verdadero movimiento a través de un espejo de la otra extremidad. Este tratamiento aumenta la reorganización e integración de la incoordinación entre la retroalimentación visual y propioceptiva. Por último, también está la estimulación magnética transcranial repetitiva. Se ha demostrado que con una única sesión de esta estimulación, los pacientes tienden a mejorar transitoriamente el dolor, los que sufren dolor neuropático crónico. Para nuestro caso clínico contamos con un hombre de 42 años de edad llamado Eduardo Posadas, que lamentablemente le tuvieron que amputar la pierna derecha por la parte de encima de la rodilla. Él alega que, a pesar de no tener la pierna, todavía puede sentir adormecimiento en el pie, picazón en la planta del pie, los dedos y la rodilla, y aparte dolor y ardor en la pierna. Él dice que el tratamiento que mejor le ha servido es la terapia del espejo, ya que se pone con el espejo y le quita muchísimo el malestar. A continuación vamos a exponer sobre el efecto placebo y nocebo. La palabra placebo viene del latín placere, que quiere decir con placer. Según la Real Academia Española, el placebo es una sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto curativo en el enfermo, si éste la recibe convencido de que dicha sustancia tiene tal acción. Aquí se habla de una sustancia, sin embargo, podemos hablar de cualquier tratamiento terapéutico. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el placebo es una reacción del cuerpo ante un tratamiento o sustancia falsa, pero que el paciente cree que es real. El efecto placebo es un proceso en el cual se le hace creer a una persona que al tomar una sustancia que no tiene ninguna acción curativa ni está íntimamente relacionada con el tratamiento de los síntomas o de la enfermedad que padece, esta produce en él un efecto terapéutico con una respuesta positiva, a tal punto de poder mejorar los síntomas o hasta curar la enfermedad. Se refiere a un significado simbólico de un tratamiento o intervención terapéutica. Sin embargo, el efecto placebo no solamente puede traer consigo respuestas positivas, sino también respuestas negativas. La palabra nocebo se utiliza para calificar las reacciones desagradables, y el efecto nocebo es un proceso en el cual se presentan respuestas negativas o nocivas ante un tratamiento solo por esperarlas de antemano, es decir, es el empeoramiento de síntomas a consecuencia de tener unas expectativas pesimistas.
Esto se ve reflejado como por ejemplo cuando el médico le dice a un paciente que algún tratamiento que tendrá en él efectos secundarios. Diferencias entre efecto placebo y efecto nocebo. Se diferencian en que el efecto placebo es el resultado retribuido a la esperanza que proviene del poder de sugestión, mientras que el efecto nocebo se refiere a sufrir consecuencias negativas porque el medicamento o terapia no funcionará, es decir, tener unas expectativas negativas o que incluso crea que podrá ser perjudicado. El efecto nocebo representa la parte negativa del efecto placebo. Sin embargo, ambos provienen como resultado de contextos psicosociales o medioambientales, terapéuticos, de la mente de la persona, entre otras cosas. Pueden surgir de diferentes factores, como pueden ser sugerencias verbales, entre otras cosas. Existen dos tipos de efectos placebo. Está el puros o inactivos, que son sustancias inertes que no tienen en sí mismas ninguna acción o efecto farmacológico, como por ejemplo cápsulas de azúcar, etc. O tenemos a los impuros o activos, que son sustancias que sí poseen efectos farmacológicos potenciales, pero que son irrelevantes para el tratamiento, como por ejemplo algún complemento vitamínico. El efecto placebo depende o está influenciado directamente por diversos factores, como lo son: 1. La expectativa. La persona puede llegar a tener expectativas tanto positivas o negativas sobre las respuestas futuras del tratamiento, basadas en sus experiencias y aprendizajes previos. 2. El condicionamiento clásico. Tiene lugar cuando las experiencias previas contribuyen al efecto del tratamiento, es decir, el condicionamiento sigue la expectativa. Mientras mayor es la expectativa de lo que ocurrirá con el tratamiento, mayor es el efecto placebo. 3. Las características del paciente. Aquí influye mucho la personalidad, la ansiedad y la confianza que pueda tener la persona. 4. Son las características del médico. Influye muchísimo el prestigio que pueda tener ese médico, la autoridad, así como la atención que brinda a sus pacientes y su capacidad para convencer y tranquilizarlos. Y 5. La propia intervención, que se trata de la influencia que ejercen las características físicas del medicamento, tanto como su color, su tamaño, su forma, su sabor, su costo, la vía de administración y si es prescrita con receta o no. Tanto el efecto placebo como el efecto nocebo resultan de la interacción entre la actividad mental y el estado funcional del organismo. Esta interacción se da por la influencia que ejercen las estructuras del sistema límbico en el hipotálamo y en algunas estructuras o regiones del tallo cerebral, que controlan las funciones endocrina, motora y vegetativa. Estos factores y estos mecanismos le dan importancia a los factores sugestivos en la mejoría de las enfermedades o de sus secuelas. Se ha identificado el área de la corteza prefrontal como la responsable de la respuesta al placebo. La actividad cerebral disminuye antes en una zona llamada corteza cingulada anterior, que los científicos han relacionado con las expectativas o con los pensamientos de metas internas o personales. Una vez activada esta área, los cambios de la actividad cerebral se trasladan al tálamo y a la ínsula. También a otras áreas directamente relacionadas con la sensación de dolor. Por lo tanto, es posible que si los fármacos y el placebo activan la misma zona cerebral, probablemente también pongan en funcionamiento la misma maquinaria neuronal que libera las sustancias naturales que mitigan el dolor. A continuación, vamos a poder ver cómo se da el efecto placebo en un grupo de personas. La pregunta es si uno puede emborracharse sin alcohol. Aquí en esta parte explican que si una persona tiene una pastilla, una aspirina, y le dan una pastilla diciéndole que es una aspirina y tiene un dolor de cabeza, este efecto va a tener el mismo efecto que si fuera una aspirina, ya que cuando nuestro cerebro espera que tenga efecto, este probablemente tenga efecto. Esa es la teoría. Entonces, aquí se le va a dar el experimento, que es que un grupo de personas les dicen
que van a medir los efectos del consumo del alcohol en la autoconfianza, por los que le van a dar bebidas gratis y van a ir preguntándoles qué tan borrachos se sienten a pesar de que no han tomado nada, solo que ellos no lo saben. Entonces, más adelante, aquí están cambiando la bebida alcohólica por no alcohólica, y más adelante pasa la noche y van preguntando a las personas. Tienen 4 bebidas en promedio cada uno. Entonces, aquí, cuando le preguntan a él, dice que tiene del 1 al 10, 1 siendo sobrio y 10 siendo completamente ebrio, que está en un nivel 5, a pesar de que no ha tomado nada. Luego, esta mujer parece completamente borracha, ella se tropieza y dice que está entre un 6 y un 7 nivel de borrachera, cuando en realidad tampoco ha tomado nada. Entonces, en este video se puede evidenciar que el efecto placebo es real y el cerebro se engaña a sí mismo pensando que las cosas tienen efecto cuando en realidad no. Por último, vamos a exponer sobre el dolor referido. Antes de hablar del dolor referido, necesitamos saber qué es el dolor como tal. El dolor es una sensación desagradable en forma de pinchazo, de hormigueo, ardor, molestia. Es una señal de nuestro sistema nervioso de que algo en nuestro organismo no está funcionando bien. El dolor referido se refiere a aquel que se percibe en una zona diferente de aquella de la cual está irradiando el estímulo doloroso, y es una lesión que se produce en las estructuras esqueléticas y no en las neurales. Uno de los dolores referidos viscerales más notorios es el ataque al corazón. Este dolor se origina en el corazón, sin embargo, el dolor es notorio en el cuello, hombros y brazos. Otro ejemplo sería el dolor del hombro derecho cuando se tiene cáncer de páncreas o cáncer de hígado. El dolor referido involucra mecanismos neurobiológicos centrales, ya que es posible inducir el dolor referido en extremidades con pérdidas sensitivas. ¿Cómo se produce el dolor referido visceral? Cuando una víscera duele, está inflamada o padece alguna infección, envía esta información al cerebro a través de fibras nerviosas. El dolor referido visceral surge de la mezcla de esas fibras nerviosas que llevan información nerviosa a las vísceras, con las fibras nerviosas que llevan información nerviosa sensitiva a la piel. Esta unión se produce en la médula espinal y es nuestro cerebro quien, por esta confusión de fibras, atribuye el dolor visceral al tejido cutáneo. Debido a que los impulsos dolorosos provenientes de un determinado órgano interno se proyectan siempre sobre las mismas áreas cutáneas definidas, esta proyección nerviosa proporciona importantes conclusiones acerca del órgano afectado. Causas del dolor referido. Los estímulos en las terminaciones nerviosas en la zona cercana al origen del dolor pueden desencadenar un dolor referido capaz de transmitirse mediante las fibras nerviosas. Las causas suelen ser isquemia. Se trata de una degeneración de los tejidos que lleva a estimular la zona del dolor. Espasmos de un órgano hueco. Se da el dolor y disminuye de esta forma el riego sanguíneo, lo que causa calambres en la zona, que causa más dolor. Órganos sensibles. En ocasiones los órganos son especialmente sensibles al dolor, por lo que si se da un estímulo en una zona que no lo sea, puede derivarse a otra zona que sí lo es. Estímulo químico. Acumulación de sustancias dañinas en las zonas cercanas del dolor. Sobredistensión del órgano. Si una víscera se llena en demasía, causa un dolor que puede llegar a los vasos sanguíneos que se encuentran a su alrededor, produciendo un dolor referido. ¿Cuándo sospechar de un dolor visceral? Cuando existe un dolor cutáneo o muscular y este ya ha sido tratado en varias oportunidades, pero sigue apareciendo persistentemente al tiempo de la sesión del tratamiento, se puede sospechar de un dolor visceral. También cualquier intervención u operación que te hayan realizado en alguna víscera puede dejar secuelas, como adherencias o inflamación visceral. Con lo que si tienes un dolor al que no le encuentras explicación y recientemente ha sido tratado, es posible que se trate de un dolor referido visceral. El dolor referido presenta cierta dificultad para diagnosticar cuál es el verdadero origen de este dolor. Esto se debe a que el paciente llega a la consulta e indica
que duela cierta zona del cuerpo. Sin embargo, la zona que realmente padece el dolor es otra completamente distinta. Y es muy importante poder identificar cuál es el punto de origen, ya que de esta manera se le puede proporcionar al paciente el tratamiento adecuado. Una de las formas para poder diagnosticar este dolor es anestesiando la zona que se reporta como dolorosa. De esta manera, si el dolor continúa, podemos descartar que es el verdadero punto de dolor y estaríamos hablando con certeza de un dolor referido. El dolor referido sigue ciertas normas. Una de ellas es que a mayor intensidad del estímulo hay una mayor lejanía con el punto de origen. Y a mayor profundidad de la estructura afectada hay una mayor probabilidad de que se produzca un dolor referido. Ahora vamos a ver el testimonio de una paciente que tenía 3 hernias discales en la zona sacrolumbar y estas le impedían caminar. Mi nombre es Lilia Correa, yo trabajo con una entidad del Estado, soy contadora pública y ejerzo la profesión de auditoría. Antes de la terapia, gracias a Dios, por intermedio de una hermana que fue la que me mencionó el tema, ya ellos vinieron y se dieron cuenta de los beneficios, me comentaron y vine con ellos ese día. Incluso entre los 3 tuvieron que subirme porque yo al remate ya prácticamente no podía caminar. Mucho dolor de piernas, de cintura. Yo llevaba 17 años con terapias médicas, siempre pues. Si nos damos cuenta, la paciente tenía 3 hernias en la zona lumbar, pero sin embargo le afectaban en la cadera y en las piernas. Vemos que se refiere al dolor para las piernas, llega un punto en el que dice que no se podía mover por su cuenta, sino que tenían que ayudarla porque el cuerpo no le respondía y las piernas no la dejaban moverse. Años con esa situación. No me podía prácticamente levantar sola donde me sentaba. Si estaba en mi casa, mi esposo era el que tenía que darme la mano, apoyarme. Donde mi familia, o sea, donde estuviera, con la gente que estuviera, tenían que apoyarme. En la oficina son fieles testigos mis compañeros que me bajaba en la ruta, que tenemos transporte y ellos me tenían que ayudar prácticamente a subir las escaleras. Es un ejemplo claro de cómo se puede tener un dolor, una patología o una dolencia en un lugar y que se refiera a otro sitio que está completamente distante del lugar original o de donde debería doler.